Pues feliz día de la Inmaculada Concepción, que este año, como cae en día domingo, no tenemos segundo domingo de Adviento, porque la Inmaculada, patrona de nuestra tierra, ¿no? Pues la celebramos con una solemnidad que merece, ¿no? Que tiene más importancia que pues, la celebración de lo que sería el segundo domingo, aunque es domingo, segundo domingo, pues hemos encendido, por supuesto, la corona. Seguimos en tiempo de Adviento con un poco de paréntesis. Si os dais cuenta, hemos rezado el Gloria, yo me he puesto el color blanco, podría ser el azul también, y pues por esto, ¿no? Por esto, en medio del Adviento, esta fiesta de la Virgen María, el dogma de la Inmaculada Concepción, que fue proclamado en el año 1854, o sea que en realidad hace muy poco, no ha llegado aún a los 200 años, por un papa que era Pío IX, que tampoco se lo inventó, sino que viene a recoger una tradición muy grande de esta creencia, que María es Inmaculada Concepción, y que se defendió mucho y defendieron mucho los católicos de España a lo largo de la historia, ¿no? Por eso ponemos el color azul y tenemos este privilegio de llevar el color azul. España, la tierra de María, decía Juan Pablo II, siempre ha sido la tierra de la Virgen María, desde el comienzo con la aparición de la Virgen en el Pilar, ¿no? Bueno, los dogmas no son muros, no son muros que te dice la Iglesia, tienes que creer esto, porque es así, porque es así. Los dogmas son una ayuda. La Iglesia es madre, y una madre quiere siempre el bien de los hijos, y ayuda a los hijos en todo, ¿no? Entonces los dogmas en realidad no son muros, son ventanas para permitirnos conocer mejor los misterios de la fe. Los dogmas suelen empezar en el pueblo y en la creencia popular que se va transmitiendo, se ha ido transmitiendo y se ha vivido así desde tiempos de Jesús, y lo que suele suceder es que llega un momento en que la Iglesia lo proclama y el dogma es proclamado para todos como verdad de fe. Ya era verdad, ya lo creía en la fe, pero ahora, ¿no? Pues es proclamado por toda la Iglesia, ¿no? Pero no son inventos, ¿no? El último dogma, 1950, sobre María, habla de la Asunción de la Virgen María, pero ¿cuántas parroquias de vuestros pueblos no se llaman la Asunción de la Virgen María o Nuestra Señora de la Asunción, ¿no? Y son inmemoriales. ¿Por qué? Porque ya se creía, ya se vivía esta verdad, ¿no? Pues pasa lo mismo con la Inmaculada Concepción. ¿Y qué significa este dogma? Pues que en medio de una historia de pecado, que es la historia de la humanidad, en medio de una historia de pecado, una mujer es preservada, es cuidada para preparar la venida del Salvador. Una mujer que no tuvo pecado, al contrario que Eva, que lo cometió, para la llegada del verdadero Dios y verdadero hombre, que tampoco tuvo pecado, al contrario que Adán, que también lo cometió. Y esto es una primera enseñanza, ¿vale? Que Dios ha querido entrar en una historia de pecado, no solamente, y en una historia de desastre, y en una historia donde hay cosas que nos hacen sufrir. Pero eso no solo es la historia del ser humano, es la historia tuya, porque seguro que tú también tienes cosas en tu historia que te hacen sufrir, tienes cosas en tu vida que no te gustan, tienes también remordimiento por pecados cometidos que a lo mejor han sido perdonados, o a lo mejor que aún no están confesados, y Dios quiere darnos la misericordia, no hay que tener miedo a eso, acercarse al Señor. Y en medio de esa historia, Dios no espera a que haya una perfección, no espera a que haya una perfección, ama incondicionalmente y entra en esa historia. Pues como unos padres que no esperan a que los hijos sean perfectos para quererles, les quieren y les ayudan y les educan y les enseñan en medio del desastre, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Eso es lo que ha hecho el Señor, y eso es lo que ha querido el Señor al preservar a María del pecado, ¿vale? Entrar en la historia para sanar la historia. Y aunque nosotros ya vivimos después de Cristo, hasta el que más niega a Dios vive después de Cristo, es que Cristo ha partido la historia, tal es su importancia, aunque vivamos después de Jesús, ¿no? Y experimentemos todavía las consecuencias del pecado en nosotros, tenemos a un Salvador al que acogernos
y a una madre. Ya no esperamos la venida del Mesías, esperamos la última venida. Pero ya el Señor ha venido, ha entrado, y ya nosotros podemos acogernos a su gracia, y podemos rezarle en tu sufrimiento, en tu pecado, en lo que no entiendes. Llámale, clámale. Dios te quiere verdaderamente, como eres. Y es cuando te acercas a Él, cuando Dios nos va cambiando. Dios no habla a palos ni nos cambia a palos no se cambia, ¿no? Dios con su amor va haciendo en nosotros un camino y el corazón va cambiando, eso es propio. Es una dinámica que es la dinámica del amor, ¿no? Y bueno, pues hemos leído el libro del Génesis, la primera lectura, ¿no? Bien sabemos, ya hemos dicho una de las consecuencias del pecado, que es buscar culpables, que es lo que hace Adán, que dice, no, la culpa ha sido de Eva y la culpa ha sido tuya por darme a Eva. Buscar culpables, ¿no? ¿Por qué? Porque ante las exigencias nuestras o ante el temor a que me vayan a reprender cuando he hecho algo malo, lo que nos sale es echar la culpa a otro. El Señor nos pide humildad, dice, no eches la culpa a otro, deja de ver la paja que tiene el hermano en el ojo, que tienes tú ahí una viga, que podíamos hacer una catedral con esa viga, ¿no? Es decir, no se trata de buscar culpables. Y Dios frente a esto, pues esto que ha hecho Adán, da una palabra a Adán y otra palabra a Eva, ¿no? Y Adán pues le dice que las consecuencias del pecado van a ser el sufrimiento. A Eva le dice que las consecuencias del pecado va a ser el dolor, habla de los dolores del parto, y esto les dice, pero dice una tercera cosa, se lo dice a la serpiente, y a la serpiente le dice algo muy duro. A la serpiente la maldice, maldita seas entre todos los que están en esta tierra, entre todo el ganado y entre todas las fieras del campo, maldita tú. Y esto es un detalle muy importante, porque Dios no maldice a Adán por pecar, Dios no maldice a Eva por pecar, Dios no te maldice a ti por pecar, no me maldice a mí por pecar. Nos está diciendo, hay culpa, la culpa la quiero perdonar. Esto ha venido a hacer Cristo, que ha muerto y el precio ha sido la sangre para el perdón de nuestros pecados, ¿no? Pero también está diciendo, pero hay un culpable mayor, ese es el enemigo, ese es el que quiere tu destrucción, ese es el que te ha engañado, ese. Para mí era muy consolador leer el Evangelio cuando era más joven, ahora también lo es, desde luego, ¿no? Porque el Evangelio no es un machaque contra tu culpa para ponerte más peso, no es una exigencia más entre tantas cosas, sino que en medio de las exigencias que tenemos todos en la vida, Dios lo que quiere es cargar Él con nosotros, no ser una carga más. Por eso nos dice, hay otro que tiene la culpa, el maldito. Y así lo dice, ¿no? Por eso esa visión de Dios, como que solo estamos Él y yo, y si me pillan algo malo me va a machacar, no es verdad. El Señor nos dice, los pecados tienen consecuencias, Adán, Eva, tienen consecuencias, pero maldita la que te ha engañado, maldita la serpiente. Y hace una promesa y le dice a la serpiente, la mujer un día te va a aplastar la cabeza, es decir, va a acabar contigo. Hasta donde yo sé de campo, si aplastas la cabeza de una serpiente te la cargas. Está diciendo, va a acabar contigo, la historia va a acabar bien, ¿eh? Parece que has ganado, pero no, aquí gana Dios, esto es así, ¿no? Y es curioso, porque dice, pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Es curioso, ¿no? Porque no dice, pongo hostilidad entre ti y todas las mujeres, ¿no? Habla de la mujer, no se está refiriendo simplemente que la mujer no se lleva bien con la serpiente o no le gusta, ¿no? Está diciendo entre ti y la mujer, está hablando en singular. Y ese detalle es importante porque más adelante, en el Evangelio, a María se la llama la mujer varias veces, ¿no? Por ejemplo, en las bodas de Caná. En las bodas de Caná, lo que va a decir Jesús a su madre es, mujer, no ha llegado todavía mi hora, ¿no? La gente dice, pero qué borde Jesús llamando a la mujer si es su madre. No, Jesús no es borde. Jesús está haciendo alusión a la palabra mujer, está diciendo, ha llegado la hora de que le van a pisar la cabeza al bicho, y va a ser esta, la mujer, ¿vale?
O por ejemplo, en la cruz, el mismo evangelio de San Juan, en la cruz, cuando Jesús va a morir antes, no dice mamá, mira Juan, tómale por hijo, dice mujer, ahí tienes a tu hijo. Indicando que esa mujer ya será madre de todos, que tenemos una mamá en la tierra, pero tenemos una madre, la mujer en el cielo. Y esta mujer es la que aplastará la cabeza. Por eso, en la representación de la Inmaculada Concepción, se la pinta así, pisando a la serpiente como vencedora. Más adelante en el libro del Apocalipsis también pasa esto, ¿no? Y aparece la mujer vestida de sol frente al dragón, La mujer. Es María. ¿Y cómo ha vencido María? ¿A la fuerza? No, María ha vencido a la fuerza de la humildad, no a la fuerza bruta, a la fuerza de la humildad, que es como vencemos al pecado nosotros también. Para vencer al pecado no es nuestra fuerza bruta, es a fuerza de ser humildes, reconociéndose ante Dios pobres y pequeños, diciendo a Dios muchas veces, hágase, que es lo que dijo María, para que venga a nuestra vida. Es un detalle bonito, porque María dijo, amén, amén, hágase en mí según tu palabra, que en hebreo se dice amén, y entró el Señor, eso es la encarnación, eso es lo que tú dices cada vez que comulgas el cuerpo de Cristo, amén, y entra el Señor. Es con humildad, una y otra vez recibiendo a Dios en la oración, en los sacramentos, la Eucaristía, el perdón, una y otra vez volviendo a Dios, haciéndonos humildes, como vence el Señor en nosotros, pisa el Señor, pisa la Virgen María, la cabeza de la serpiente que nos quiere destruir. Dios nos quiere salvar y acabar con lo que nos destruye, y es la humildad el camino para eso. No tengáis duda que el Señor nos quiere santos, y atreveos a eso, a creeros el Evangelio, a ser santos, a vivir como nos ha enseñado Jesús. Cada generación, por muy difícil que sea, cada generación necesita un puñado de santos, de personas que digan yo voy a vivir el Evangelio. Si lo viven todos, muy bien, y si no, pues a contracorriente, pero yo voy a vivir esto, porque esto me salva, y de yo vivirlo así, resulta que eso también se convierte en atrayente para otros, que también pueden conocer, descubrir la salvación que Dios también quiere para ellos. Pues que el Señor nos dé fe hoy por intercesión de la Virgen María, la que venció. Amén.